7:36 en la mañana, lo tenemos ya el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Esta constitución presidencialista y todo lo que quieran, algunos dicen la constitución del correísmo y de tales, le ha servido a Guillermo Lasso, primero para que no lo destituyan como lo hicieron con Bucaram, con Gutiérrez, inconstitucionalmente, apelando a figuras que no constaban en ese entonces en la constitución, como el declararle incapaz mental o loco a un jefe de Estado, o decir que abandonó el cargo cuando estaba sentado en el suelo presidencial, y le ha servido también para decretar la muerte cruzada. Así amanece el Ecuador sin Asamblea Nacional, con un presidente que ha dicho va a gobernar por decreto ley, y lo primero que hará será pasar la reforma tributaria anunciada en los días anteriores. Economista, bienvenido y buenos días. Buenos días, empecemos por este punto, Alexis. La Constitución de Montecristi está demostrando que tiene herramientas suficientes para procesar políticamente las crisis políticas. Yo creo que esta es una demostración del vigor de esa Constitución, e incluso habría que discutir algunos elementos, si cabe o no la muerte cruzada en este momento, porque estaba un proceso de juicio político en marcha. Pero más allá de este tema, que sí quiero yo analizar en este momento, en esta entrevista, lo que yo rescato es el vigor de la Constitución de Montecristi para no caer en esas situaciones que acabas de mencionar. Bucaram, año 97, Maguad, año 2000, Gutiérrez, año 2005. Se atropelló la Constitución para impulsar los cambios de gobierno. Este es un punto fundamental a favor de la Constitución de Montecristi, que se decía, yo les invito a que lean, por ejemplo, el acta 71 del 28 de junio del año 2008, que la Constitución configuraba un escenario hiperpresidencialista, y algunos de los asambleístas de la oposición, como fue Julio Logroño, fallecido, un joven abogado, destacado abogado del partido Sociedad Patriótica, que clamaba contra la muerte cruzada, o lo mismo Pablo Lucio Paredes. La oposición de derechas se oponía férreamente a la muerte cruzada porque decían que consolidaba el hiperpresidencialismo. Pero hemos visto también que la Constitución abre la puerta a distintas opciones para impugnar al presidente de la República, incluso para cambiar al presidente de la República. Invito a leer el artículo 145, que abre la puerta, por ejemplo, para la revocatoria del mandato, y eso está procesado en el artículo 105, que abre la puerta para el juicio político procesado en el artículo 129, e incluso para la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, algo que se quemó ya en junio del año pasado en el artículo 130. Estamos viendo entonces que en la Constitución de Montecristi hay suficientes herramientas para procesar crisis políticas dentro del marco constitucional sin generar estabilidad a la democracia ni a la sociedad en general. Mucho se venía comentando, economistas, sobre la posibilidad de que el gobierno decrete muerte cruzada, y a mí esto me sonaba al cuento de Juanito y el Lobo, ¿no? Cada vez que había alguna suerte de impasse o de escaramuza entre el Ejecutivo y la Asamblea, el Ejecutivo usaba el comodín de la muerte cruzada como una suerte de amenaza o chantaje. Finalmente lo hicieron. Lo de ayer, yo decía hace un momento en el Twitter, todo lo que vimos ayer, ese discurso de apenas 40 minutos cuando tenía 3 horas para su exposición, y la presentación de los alegatos en descargo a las acusaciones que habían planteado los asambleístas en contra del presidente Lasso, las intervenciones, 39 en total hasta las 22:30 de ayer más o menos, fue parte de un show. Lo tenían ya todo preparado. ¿Cómo manejamos un país así? De hecho, provoco yo la crisis y salgo victimizándome a decir que una asamblea obstruccionista, desestabilizadora, etcétera, 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 no me deja trabajar, y yo mismo planteo la solución a la crisis que yo provoqué, y la solución es decretar la muerte cruzada, que esté en la Constitución, sí, pero habiendo llegado a un límite, y en apenas 2 años de gobierno, economista. Bueno, yo diría que el asunto es mucho más sencillo, Alexis. El gobierno nacional usó todas las herramientas posibles para sortear el escollo del juicio político, como que estaban seguros de obtener los votos suficientes a través de la acción del hombre del maletín
o a través de la acción de la amenaza de la muerte cruzada. La muerte cruzada fue usada por parte del gobierno de Guillermo Lasso como un mecanismo de chantaje. Era una suerte de comodín o joker en un juego de cartas. Había que ver de qué manera se aseguraba la continuidad del presidente de la República en Carondelet. La pregunta que además habría que hacerse en otro momento es: ¿a quién le interesa la presencia de un presidente realmente fallido que no está dando las respuestas? Habría que hacerse esa pregunta desde los intereses de los grandes grupos económicos. Entonces, luego de lo que sucedió el día de ayer, tienen que haber hecho una evaluación en esa noche mismo de que no pudieron conseguir los votos suficientes y no se corrieron el riesgo de llegar al próximo sábado, donde se esperaba sea la votación en la Asamblea Nacional, y optaron por la vía de la muerte cruzada, con una serie de argumentos que tienen que ser analizados y que tienen que ser debatidos. Por ejemplo, que no se haya cumplido el dictamen de la Corte Constitucional. Eso es anticiparse. La Corte Constitucional es la que, en su caso, si alguien habría reclamado, tenía que decir si se cumplió o no con el punto 98 de su dictamen. Luego también se dijo que no habían respetado, el presidente de la República esta mañana dijo que no se había respetado la ley de funcionamiento de la función legislativa, la ley de la función legislativa, porque no hubo un informe, y eso fue parte de su discurso el día de ayer, no hubo un informe de la Comisión de Fiscalización. Eso no es cierto, no se necesita un informe. Además, en la Comisión de Fiscalización, su presidente, su principal defensor en la Asamblea Nacional, hizo lo imposible para bloquear el juicio político. Y un tercer punto que también se mencionó es que se reclamó, el presidente reclamó que se pida cada rato información a los funcionarios públicos, a sus ministros, y que se estén empezando juicios políticos. Eso es parte del juego democrático. O sea que este señor quiere que se oculten las cosas. Algo anotaría yo que me parece también muy importante de la intervención del presidente de la República. No sé si ustedes estuvieron atentos, yo no me perdí. Todo el día me pasé en eso, salvo un par de intervenciones en las que tuve alguna llamada de la naturaleza, ya no pude escuchar absolutamente todo. Pero el presidente dijo lo siguiente: del frágil castillo de naipes que ha construido la oposición para enjuiciarla, han elegido la carta más débil. Eso evidencia, desde la presión del presidente de la República, que seguramente hay cartas más fuertes de corrupción y mucho más graves. Este es otro tema que también habría que tener claro. Y lo cierto y real es que el presidente de la República, al final de su intervención, casi al final de su intervención esta mañana, dijo que daba paso a la muerte cruzada incluso por la nula confianza que tiene la ciudadanía en la Asamblea Nacional. Con ese argumento de nula confianza, podríamos también exigir la renuncia del presidente Guillermo Lasso, que también no goza de la confianza del pueblo ecuatoriano. Esa habría sido quizás la mejor opción para resolver esta crisis política agudizada por el presidente Guillermo Lasso. Ahora, yo le quiero plantear una inquietud, economista, tomando en cuenta, y sí, coincidiendo, que la Constitución de Montecristi es hoy garante por lo menos de algo de la leve institucionalidad o frágil institucionalidad que tenemos. Pero si en el futuro, ya esto va a pasar a los libros de historia, en el futuro no va a aplicar nunca un juicio político presidencial, o un juicio político presidencial, como bien me dice un amigo, terminará siendo letra muerta, porque el presidente va a tener siempre bajo la manga el as de la muerte cruzada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Capaz necesitamos una reforma o una discusión constitucional sobre estas figuras. Hay muchos temas que habría que discutir con responsabilidad y seriedad. Por supuesto, no nos olvidemos, Alexis, que también el gobierno de Rafael Correa, el presidente, utilizó una y otra vez esa amenaza frente a la Asamblea Nacional. Yo creo que esto tiene que quedar absolutamente claro, que son herramientas democráticas que tienen que ser parte de un debate nacional. Si hay que corregir la Constitución, pues corrijamos la Constitución, pero rescatando aquellos elementos fundamentales de la Constitución y ampliando sus derechos y sus garantías para tener una Constitución cada vez más transformadora. Una Constitución que ha sido atropellada por los 3 gobernantes que han estado al mando del país durante la vigencia de la Constitución y que no ha sido todavía aplicada en su totalidad. Pero lo que yo quisiera este rato es concentrarme en la coyuntura, Alexis, no en lo que deberíamos hacer a futuro inmediato o mediato. El hecho real y cierto es que aquí tenemos un escenario que puede dar paso a lo que podrían ser hechos consumados. Podría haber un intento de pataleo de la Asamblea Nacional, que ya está disuelta, y entiendo que ya han desalojado la Asamblea Nacional. ¿Podrían recurrir a la Corte Constitucional, economista? Y se puede recurrir.
Hay dos artículos que tendría yo en cuenta. No se trata de una ilegalidad, podría haber una inconstitucionalidad. La Constitución dice en el artículo 76 que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, en todo proceso. Y entonces nos remitimos inmediatamente al artículo 233 de la Constitución, que establece que ningún servidor público ni servidora pública estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. En este caso, se podría decir que la muerte cruzada está afectando el debido proceso del juicio político y eso podría dar paso a una demanda en la Corte Constitucional. El hecho real y cierto es que el gobierno del presidente Guillermo Lasso tenía el as bajo la manga o el joker bajo la manga para sacar el rato que sea, que es la muerte cruzada, cuando se dio cuenta que no pudo conseguir los votos suficientes en la Asamblea Nacional y que está empeñado en continuar con su gestión. Si eso es así, ¿qué pasa en la Corte Constitucional? Supongamos que se presenta una demanda de inconstitucionalidad, pero la Corte Constitucional se puede tomar mucho tiempo y de hecho ya estamos frente a hechos consumados y se avanza ya, porque lo que ya se abrió el día de hoy es la campaña electoral para cambiar de presidente de la República y de asambleístas, y el presidente ya comienza a poner en marcha el meollo de la Corte Constitucional, que es, luego de disuelta la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que pueden ser derogados por la Asamblea Nacional que se elija a futuro. Economista, ¿sí? Perdóneme que le corte. Le voy a pedir que se quede conectado con nosotros. Vamos a ir a una cadena nacional, entiendo que de Fuerzas Armadas. Y retornamos para seguir conversando. ¿Qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas de este rato? Exactamente. Vamos a escucharles a los militares y regresamos con usted para hablar de eso mismo. Por favor, una cadena nacional. Radio Pichincha se enlaza a una cadena nacional. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad.
Radio Pichincha se enlazó a una cadena nacional. Siga con nuestra programación. Ahí estuvieron los militares con su pronunciamiento, economista. Usted y el pueblo ecuatoriano los han escuchado. Respaldo a la decisión del gobierno nacional, del presidente Lasso, y amenaza a quienes pretendan salir a protestar a las calles. Repito lo dicho, señor. ¿Qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas en este momento? ¿Cómo pueden actuar de derimentes? Ellos dicen que son obedientes y no deliberantes. Están dirimiendo un asunto. Incluso están resolviendo un tema constitucional en ese comunicado, cuando dice que está bien que se lleve adelante el juicio político al presidente de la República, porque eso está en la Carta Fundamental, y casi a renglón seguido señala que también la muerte cruzada está establecido en la Constitución, y ellos van a respetar la muerte cruzada, o sea que van a respetar el juicio político. Ellos no son Corte Constitucional, ellos no son actores políticos. Este país no tendrá salida mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intervengan como actores políticos. La democracia no necesita de actores de ese tipo. Necesitamos que la ciudadanía se organice, que fortalezcan los partidos políticos, las organizaciones políticas para dar las respuestas adecuadas. Este es un momento para la reflexión y para la acción, tratando de construir horizontes de cambio, de esperanza para el pueblo ecuatoriano. Economista, algunas preguntas que nos quedan sueltas con respecto de la aplicación de este decreto, las intenciones del gobierno. Disuelven la asamblea, pero hay un Consejo de Participación Ciudadana que no le es afín al gobierno nacional. ¿Qué pasará con la institucionalidad, frágil institucionalidad que tenemos, en este caso del Consejo de Participación? Bueno, me parece que este rato las posibilidades de consolidar la institucionalidad democrática radicarían, si es que no prospera la demanda de inconstitucionalidad de la muerte cruzada utilizada por el presidente Guillermo Lasso para liberarse del juicio político, estarían en las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional que tendríamos que elegir los ecuatorianos. Entiendo yo que en los próximos 6 meses ya tendríamos nuevas autoridades en la Asamblea Nacional y un nuevo presidente de la República. Guillermo Lasso en cualquier caso es un presidente fallido, y bien se puede decir que ya es un presidente saliente. Tendrá tiempo todavía para intentar anular medidas de orden económico urgente, pero que tendrán que pasar por la Corte Constitucional, y eso generará sin lugar a dudas procesos de reclamo, de protesta y de oposición que están justificados en la misma Constitución. Economista, usted habrá visto, como todo el país también, la cadena de las 7 de la mañana donde habló Guillermo Lasso. A su lado Sebastián Corral, Cucalón, el ministro del Interior Zapata, el de Defensa Lara, el canciller Manrique. Ninguna mujer, por cierto, pero tampoco estuvo Borrero. La ausencia del día de hoy en el anuncio del decreto de muerte cruzada del vicepresidente de la República, que estuvo ayer para recibirlo en la Asamblea, ¿dice algo? ¿Hay algún mensaje en esa ausencia o no? Bueno, yo creo que el presidente Borrero no ha tocado ningún pito en este gobierno, no le ha tocado ningún papel relevante. Además, no ha sido una persona que haya demostrado su calidad intelectual, su calidad como político, que dé respuestas y señales claras, incluso para apoyar a su presidente, que es lo normal en un vicepresidente, que sea leal al proceso político. En ese contexto, yo creo que la ausencia del presidente Borrero simplemente señala que Borrero no sería ni siquiera el binomio del candidato Lasso si es que él se atreve a la reelección. Vamos a ver momentos muy interesantes en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Esperemos que haya suficiente sensibilidad y madurez para consolidar alianzas vigorosas que impidan que se mantenga un tipo de gobierno como el del presidente Guillermo Lasso. Yo este rato, viendo y analizando la poca acogida, la nula aceptación que tiene el presidente Guillermo Lasso, casi que me atrevería a decir que si él se lanza de candidato a la reelección en los próximos meses, no llega a la segunda vuelta. Ahora, economista, yo le quiero pedir una opinión sobre lo que han sido, digamos, estas actuaciones transfugistas de ciertos legisladores que llegaron cobijados por partidos y organizaciones políticas que tienen un cierto corte ideológico totalmente contrario al partido de gobierno y al gobierno de Lasso. Pero al principio pactaron con Lasso para la distribución de la Asamblea Nacional y de tales. Después
la CONAIE salió a protestar en junio del 2022 y su brazo político Pachacutic merece un capítulo aparte en esta novela. Esa división y esa forma de demostrar los desacuerdos, cómo llegan personajes como Vanegas o Mario Ruiz, por ejemplo, o Gisela Molina a formar parte de las filas de Pachacutic, a ser candidatos y ser elegidos por el brazo político de la CONAIE. Creo que sí amerita un capítulo aparte aquello. Amerita un capítulo aparte, amerita una reflexión y amerita una impugnación a la dirigencia del Pachacutic, que permitió que algunos de estos personajes corran como candidatos o candidatas a la Asamblea Nacional por parte del partido que proviene de las luchas del movimiento indígena y de los sectores populares. Esto creo que es una advertencia muy seria a la dirigencia del movimiento indígena y del Pachacutic en particular, pero sin tratar de decir los otros también hicieron esto. No nos olvidemos que esa ha sido la característica en los últimos años, sobre todo en la actual época de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Recordemos, Alexis, que se trató de poner en marcha una alianza entre UNES, el correísmo, el Partido Social Cristiano y creo al inicio de la nueva asamblea que se estaba inaugurando en el año 2021. Esta es una primera realidad. Veamos cómo una y otra vez, incluso partidos que han demostrado cierta unidad y cierto vigor y coherencia como UNES, permitió que entre en vigencia por el Ministerio de la ley de reforma tributaria que implementaba los tributos a los sectores de clase media particularmente y que ahora el presidente Guillermo Lasso en parte quiere retroceder. Estos son elementos que nos llevan a una reflexión profunda. El caso de Pachacutic es terrible. Eso no discuto para nada, pero en general de todas las agrupaciones políticas que están muy preocupadas de resolver temas muy coyunturales y que no están ofreciendo al pueblo ecuatoriano una opción de futuro creíble y esperanzadora. Ha dicho Guillermo Lasso, ahora lo que corresponde es gobernar por decreto ley y lo primero que hará es tocar a través de decreto ley temas tributarios, económicos, cosas que a él y a sus grupos más cercanos, que ver cómo está conformado el gabinete ministerial de Guillermo Lasso, plagado de banqueros y empresarios, son cosas que les interesan y mucho. 6 meses que podrá gobernar por decreto, ¿qué esperar de este gobierno? Del gobierno de un banquero. No tenemos que esperar nada, ya sabemos cómo es. Yo creo que lo peor que podemos hacer es abrir la puerta a una expectativa con ribetes favorables, como que ahora sí el presidente Guillermo Lasso va a resolver los problemas. No va a resolver los problemas. Muchos de esos problemas él los ha creado y los ha ahondado. No está preocupado, por ejemplo, en los temas de la salud, de la educación, del empleo, de la posibilidad de que se genere trabajo autónomo, de atender las demandas de los sectores de toda la sociedad, diría yo, por la creciente inseguridad. Él está más preocupado por hacer buena letra frente a los organismos internacionales, cumplir con las demandas de los acreedores de la deuda externa, atender las expectativas de negocio de los grandes grupos económicos a la cabeza de la banca. No va a cambiar ese gobierno, un gobierno que ha sido insensible frente a la angustia del pueblo ecuatoriano, un gobierno que ha sido incapaz de dar respuestas, por ejemplo, para reactivar la economía ecuatoriana, un gobierno que es arbitrario y que en su arbitrariedad usó la muerte cruzada como un chantaje y le está poniendo en marcha porque no se atrevió a que se cumpla el juicio político. Estas son las realidades, no podemos esperar nada. Ahora, Alexis, es una cuestión muy importante. El presidente de la República puede gobernar con decretos ley de urgencia económica, pero esos decretos ley de urgencia económica, insisto, requieren un dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es que va a aprobar todos los decretos como que estuviera produciendo salchichas, uno tras otro, no. Tendrá que analizar cada decreto y habrá la oportunidad incluso de presentar amicus curiae y de intervenir en cada caso para demostrar los elementos perniciosos y que también pueden estar afectando a la Constitución. Este es el momento de una enorme responsabilidad de los partidos políticos y de los movimientos sociales que por un lado tienen que prepararse para las próximas elecciones y por otro lado tienen que estar atentos para impedir que en este lapso el presidente Guillermo Lasso intente poner en marcha
todo su instrumentario neoliberal, la ideología, la teología neoliberal que va a tratar de impulsar, habrá que frenarla y si es necesario en las calles, sin lugar a dudas, ese es un derecho constitucional. Y también no nos olvidemos que el próximo órgano legislativo puede derogar todos los decretos ley de urgencia económica impulsados por el presidente de la República. Eso entonces ya da una señal muy clara, inclusive si está pensando en traer inversionistas extranjeros a quienes pretendería darles algún beneficio especial a través de estos decretos, leyes de urgencia económica, que deben saber que la nueva Asamblea Nacional tiene la potestad de derogarlo. Y un asunto adicional, que sí creo que es importante, habría que también tener claridad en la mediocridad de la gran mayoría de asambleístas. Yo, insisto, vi casi toda la jornada del día de ayer. Salvo algunos destellos de inteligencia, la mayoría de asambleístas demostraron una enorme mediocridad, el interpelante, bastante más claridad, aunque sin suficiente profundidad y sin suficiente capacidad de incidir en lo que decía la interpelante, que creo que sí hizo un papel mucho mejor, pero en general la gran mayoría de asambleístas, Alexis, mediocres. Ahí habrá que exigirles a los partidos políticos, a todos, sin lugar a dudas, a todos, que por favor nos planteen a los ciudadanos unas listas de candidatos mejor estudiadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y depende también, yo siempre sé machacar con lo que usted acaba de decir, economista. Es un tema de corresponsabilidad, porque nosotros decidimos quiénes van a los curules, pero son los partidos los que nos plantean los nombres. Entonces, por favor, los partidos políticos también que vayan pensando cada vez mejor. Antes de cerrar la entrevista, porque se nos va terminando el tiempo, le quiero preguntar su opinión con respecto del rol en este proceso de juicio político de Fernando Villavicencio y de un sector de la prensa nacional, que actuaron casi como defensores del presidente Lasso y el gobierno. Fernando Villavicencio desde el principio fue un sujeto político aliado a los intereses del presidente Guillermo Lasso, más allá de algunas declaraciones, algunas puntualizaciones críticas al gobernante. Él fue el principal abogado del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. Él hizo lo imposible para frenar el juicio político. Él impidió que se tenga un informe en la Comisión de Fiscalización e envió y cerró la discusión sin la posibilidad de que hayan los cambios, porque él no quería que el informe apruebe el juicio político. Esa es la realidad, ese es el papel de este señor Fernando Villavicencio, que entiendo tiene ahora algunas aspiraciones incluso de ser candidato a la presidencia de la República. Los medios de comunicación privados jugaron un papel abiertamente favorable al presidente Guillermo Lasso. Esa es la realidad, ese es el papel que han cumplido los medios de comunicación privados una y otra vez en la medida que han sido bandas de transmisión de los poderes económicos y de los grandes poderes políticos. Lamentablemente, eso también habrá que decirlo, nos queda en duda y en deuda la existencia de verdaderos medios de comunicación públicos que sirvan no a los gobiernos de turno, sino a la sociedad directamente. Le quiero agradecer infinitamente, como siempre, la gentileza de atender nuestras invitaciones. Yo les agradezco y creo que se abre la puerta este rato para nuevas reflexiones, nuevas acciones, para mucha responsabilidad en las respuestas políticas, que es urgente darle optimismo al pueblo ecuatoriano. Hay cómo cambiar el país, pero eso exige responsabilidad, seriedad y mucha creatividad. Ya se fregó, porque yo le iba a despedir, pero ya me dejó abierta la posibilidad para una pregunta más que se me iba olvidando. Elecciones. El presidente, una de las pocas cosas, en la única de hecho, que estoy de acuerdo con lo que dijo Lasso en su cadena nacional, es que este es un nuevo momento para el país. Y se vienen nuevamente elecciones. ¿Qué es lo que debe pasar? Sobre todo con quienes desde el lado del progresismo, de la centroizquierda, de quienes están más cerca de los intereses, de los grandes intereses populares, debería pasar para enfrentar a una derecha que luce desarticulada, pero que bien, por los intereses, grandes intereses económicos que tienen, podrían nuevamente empezar a generar una estrategia y una plataforma alrededor de Otto Sonnenholzner, de Pedro José Freile, de Javier Herbas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debería pasar democráticamente de cara a unas nuevas elecciones, economista Costa? Tener el interés del país y no el interés particular por delante.
No estar preocupado, por ejemplo, en resolver temas de la justicia de algún líder, sino los temas de pobreza y de miseria del pueblo ecuatoriano. Tratar de construir una alianza amplia, sin amenazas, sin personalismo, sin caudillismo. Yo creo que esto sería un paso fundamental si lo que primero se hace es sentarse a discutir cuál es la realidad del país y cuáles son las posibles soluciones. Y luego se discuten quiénes son las posibles personas que encabezarían las distintas candidaturas. Ese sería un paso importantísimo. Pensar primero en el país y no en el triunfo de un candidato X, Y o Z. El pueblo ecuatoriano debería ser el gran triunfador de las próximas elecciones y no un candidato particular. Ahora sí, le quiero agradecer, como siempre, la Yo gentileza. le agradezco también, Alexis. Muy buenos días. Un fuerte abrazo, economista Alberto Acosta. Igualmente.